Doctor, estamos acá por el Día Mundial sin Tabaco, ahora a fines de mayo. ¿Qué nos puede decir del tabaco? ¿Qué es el cigarrillo para empezar? Bueno, el cigarrillo es algo que nos ha acompañado hace muchos años, yo creo que desde los orígenes de la vida, donde el hombre empieza a introducir en su cuerpo sustancias que no son buenas. Y el cigarrillo, bueno, con el correr de los años se demostró que era responsable de muchas enfermedades y muchas muertes y generó preocupación en todos nosotros. A partir de ahí empezaron a aparecer conductas para tratando de investigar esto, de frenar las publicidades, cuando yo era muy joven había publicidades fantásticas de los cigarrillos, que, bueno, y todas esas cosas que generaron una adicción en el mundo y una gran preocupación por el cigarrillo. Así que bueno, es una cosa que convive con nosotros y todavía la tenemos. Recién me comentaba, ¿qué tiene un cigarrillo? El cigarrillo tiene alrededor de 7.000 sustancias, muchas de ellas todavía desconocidas, pero hay una, que es la nicotina, que es muy adictiva, que genera en el cerebro un bienestar, pero muy pasajero. Y al ser pasajero, le está pidiendo al organismo que quiero otro. Así que es el primer punto como para tratar de parar el tema pensando en eso. ¿Cómo puedo cortar esa adicción? Es una sustancia adictiva, claramente adictiva, y genera dependencia. Después vienen las distintas connotaciones que hacen cómo, dónde fumo, con quién fumo, fumo solo, según cosas que se van apareciendo en las investigaciones que se hacen para saber si una persona lo vincula al cigarrillo con un estado particular. Pero es responsable, como vos sabés, de muchísimas enfermedades, cada vez más enfermedades. Hay una idea que dice que 2 cigarrillos no es malo y no tanto como 20, o digamos que la cantidad, digamos, ¿qué nos dice al respecto? Por supuesto que la cantidad tiene que ver con la cantidad de sustancias que estás introduciendo en el organismo, pero es malo cualquier cantidad de cigarrillos, aunque sea muy chica, porque el hábito o la dependencia se va a hacer mayor cada vez que seguís fumando. Es decir, esa dependencia te hace que vaya aumentando el número de cigarrillos. Y que todo eso que llega a un final que no tiene una solución fácil o una solución que puedas resolver vos sola. Por eso intervienen los demás, con otro tipo de prohibiciones, de restricciones, buscando que ese contagio no se siga produciendo. ¿Qué es lo que tiene que saber una persona que fuma y que quiere dejar de fumar? Primero, si tiene que tener la decisión de dejar de fumar. Esa decisión de dejar de fumar es lo más importante. A partir de allí hay tratamientos para hacer. Es importante los resultados se ven cuando se hacen más en grupos de ayuda. De hecho, hay programas del Ministerio de Salud acá en la Argentina, donde una línea gratuita para empezar a orientar, y hay tratamientos donde se hacen de esa forma. Hay sustancias, es decir, medicamentos que ayudan, pero que no se aconseja que se lo tomen, que lo hagan en tratamiento individual. Esos tratamientos deben ser en grupo, en forma grupal, porque van a recibir un mejor asesoramiento cuando es posible utilizarlos y cuando no conviene utilizar la medicación esa. Pero bueno, hay medicación efectiva, digamos. Sí, son antidepresivos que ayudan un poco a bajar el nivel de dependencia. Todo va relacionado un poco también con las edades. Nosotros tenemos que pensar que hay distintos grupos donde hay que actuar de distinta forma. Si una cosa es el adulto mayor, como tenemos en nuestra población de trabajadores, donde tiene un mensaje claro para ellos, y después para la familia de ellos. Para la familia de ellos porque hay chicos, hay jóvenes, hay adultos, y cada uno tiene mensajes o estrategias distintas para trabajarlos. Por eso no es una pastillita que va a resolver el problema, un parche o un chicle que tiene un medicamento que es un antidepresivo, que ayuda a disminuir ese nivel
de dependencia. No alcanza eso y puede ser perjudicial también. Entre todas las otras cosas son los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Porque eso también hay que pensarlo. La mujer embarazada no debería fumar nada, ni estar en un ambiente donde se está fumando. Así que todas esas cosas son importantes y llegan en programas adecuados a cada grupo. Bueno, estábamos entonces con los tratamientos, con un abordaje interdisciplinario, con un abordaje más global, como bueno, con que no hay una sola pastilla que vaya a uno lo vaya a ayudar para dejar de fumar, pero sí es verdad que estos antidepresivos ayudan en casos de adicciones muy importantes al tabaco, ¿verdad? Sí, es una cosa que suma más. Pero no es solo con eso es que se va a dejar. Por eso digo, hay cosas que han resultado más efectivas que las pastillas. Las pastillas están hace mucho tiempo. Pero las restricciones, el informar los peligros y el reducir el lugar donde se fuma con esas protecciones y el poner más impuestos al tabaco genera disminuir un poco más el consumo. Así que no es solo una sola cosa, es un abordaje global que se apunta según los segmentos, como decíamos, de las edades. Es un abordaje distinto para cada grupo etario, pero que conforma y contiene eso. Cuando hablamos de todo eso, hoy no hemos hablado todavía del cigarrillo electrónico, que es una cosa que está absolutamente evaluada, que es peligrosísimo porque no cura nada, no va a resolver el tema. Está muy difundido entre los... Sí, porque se cree que es una cosa mejor, pero por otro lado hay muchos cigarrillos que contienen nicotina. Así que en menor cantidad, pero tienen nicotina. O sea que la adicción la van a tener, la van a seguir teniendo. Están cambiando exactamente, no están resolviendo el problema. Por eso está directamente prohibido en muchos lugares también, ese cigarrillo electrónico. ¿Y los parches de nicotina? Los parches de nicotina forman parte de ese grupo de sustancias de antidepresivos, contienen lo mismo, como el chicle, como el parche, contienen eso, son niveles más bajos de nicotina, pero eso no genera la solución del problema. Es como si te diera un poquito menos de droga, pero te doy un poquito para que no tomes mucho. Pero es esto, es una droga que produce adicción. La nicotina produce adicción. ¿Adicción? Otro tipo de drogas de las que pensamos, las drogas pesadas, pero es una droga. Es una droga. Genera mucha adicción y muchos problemas de salud. Exacto. Algunos muy conocidos y otros no tanto. ¿Nos quiere repasar un poquitito cuáles son los problemas de salud asociados al cigarrillo? Obviamente que la gente piensa que es el pulmón, es el más afectado, con dos tipos de afecciones que son muy comunes, ¿no es cierto?, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el enfisema de los fumadores, tosedores que van destruyéndose. El pulmón es como una esponja que tiene muchos saquitos, ¿no es cierto? El alvéolo es un saquito donde entra el aire y hace el intercambio de oxígeno con la sangre que pasa por las paredes de ese saquito. ¿Qué pasa con el tabaco? Empieza con la tos y el tabaco empiezan a romperse los saquitos y se hace como un sacos más grandes, porque la esponja queda como una esponja, como esa esponja, pero más grandes. Y disminuye la cantidad, al disminuir la cantidad de saquitos, en ese saco, un solo saco más grande, disminuye el intercambio de oxígeno. Esa disminución de oxígeno hace que el cuerpo empiece a tener mayor dificultades para hacer el intercambio y llevar el oxígeno que necesita el organismo. Punto 1. En ese tema, en ese esquema, hace que produce la tos del fumador, se siguen rompiendo esos saquitos y el tórax se hace más rígido y con los años se tiene lo que se llama el EPOC. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la alteración que hace en la célula las sustancias, esas 7000 sustancias que decimos que hay en el tabaco, desde el papel, que ni siquiera conocemos todas. Claro, desde el papel hasta la nicotina, todo eso que va generando alteraciones en las células. Las alteraciones celulares hacen que cuando aparece el cáncer, todos sabemos que el cáncer es que unas células que son normales, que están en un órgano, en una parte del órgano, que puede ser el pulmón, que puede ser el estómago, que puede ser
en un bronquio, que puede ser en la vejiga, que puede ser en el estómago, puede ser en cualquier parte donde pasó esa sustancia y provoca cambios en la célula. Entonces las células, cuando se reproducen, bueno, la célula se escapa una capa de células y sale otra, pero sale con una información. La nueva célula aparece alguna vez con una información distinta genética, con un informe porque fue cambiado por una sustancia y empieza a reproducirse como algo distinto a la célula normal de esa parte. Eso es un tumor que empieza a formarse. Esos tumores a veces son benignos y a veces son cánceres. Eso se produce por un cambio en la célula. Ese cambio en la célula se produce por el contacto con las sustancias que generan eso. Eso es la enfermedad. Y no es solo en el pulmón. Y eso la gente lo banaliza, pero es importante. Muchos cánceres del resto del cuerpo están producidos por estas mutaciones que se hacen en la célula por la sustancia esta, por el tabaco. Además de cáncer, además de problemas respiratorios, ¿qué otros problemas o qué otros padecimientos? Hay alteraciones en el embarazo. Durante el embarazo también, la madre fumadora del embarazo puede tener alteraciones en los chicos, en malformaciones, en trastornos después disfuncionales que se generan por el tabaco. Y hay muchas otras cosas donde todavía no se sabe qué fue la causa originaria que nació en el tabaco. Pero sí se empiezan a describir las que se empiezan a descubrir porque aparece alguna evidencia de que hay una relación clara con un gran fumador o una gran fumadora en estas enfermedades. El tema realmente yo creo que pasa por lo importante es esto, es lo que estamos transmitiendo, lo que desde UDRA y desde el IPLIDO se hace de llegar a la información a la gente para tomar un poco de conciencia de la importancia de buscar los lugares libres de humo, de tener una casa libre de humo. El trabajador que está en un lugar donde a veces puede conseguirse dejar de cerrar ese lugar de humo para que no evitar el cigarrillo y conocer un poco la posibilidad de llegar a un tratamiento aquel que tiene la vocación y la decisión de dejar de fumar. O sea, lo más difícil es la vocación de dejar de fumar. Exactamente. Es la decisión. Es la decisión. Una vez que uno tiene la decisión, el camino es posible. El camino es posible. Genial, doctor. Sobre todo en este momento de época COVID, momento pandemia, ¿qué pasa con COVID y fumadores? Hubo algunos que tuvieron países que midieron qué ha pasado. Por ejemplo, Italia sacó un artículo hace poquito que aumentaron 1,5 millones de fumadores nuevos en el año de la pandemia. Así que puede haber sido también, pero eso no todos han medido estas cosas, pero de repente algunos sí. Y eso, bueno, son situaciones seguramente que altera al hombre, y encima cerrado a lo mejor, porque no está al aire libre, está fumando y está pasando el humo a otros. Así que, claro, porque aumentaron todo lo que fueron consumos problemáticos y demás, fueron todos en aumentos con la pandemia. Pero, digamos, una persona con COVID, una persona fumadora que contrae COVID. Bueno, eso es otra complicación. El COVID es una enfermedad que lo que empezamos a conocer en estos años, fue que tiene la preocupación más grande, los casos más graves, es en los pulmones. Porque cuando empiezan a aparecer las imágenes radiográficas del pulmón asustan a un médico también, así que imagínate lo que son. Son neumonías impresionantes por el tamaño. Normalmente un médico está acostumbrado a ver una neumonía que afecta a un lóbulo del pulmón, a un pulmón. Estos toma como copos de nube en todos los dos pulmones, empieza a llenarse así con el COVID. Con lo cual, si encima de eso, uno tiene ya afectada la respiración por el tabaco, tiene muchas más dificultades y más posibilidades de tener que necesitar un respirador para compensar el oxígeno que necesita, que no está entrando. Así que sí, claro que el COVID es un problema, ha sido un problema para el tabaquista también, claro.
Y sobre todo con el fumador pasivo, ¿no? También, ¿no? O sea, porque muchas veces está la idea de que si el que está fumando, ¿no? Es el que se está perjudicando, pero el que está al lado del que está fumando, ¿qué pasa? Y si estamos hablando de que son sustancias que pueden producirte una alteración en la célula, estás fumando vos también. Si eso no se pierde, si eso está dando vuelta en el aire, en el ambiental. Así que claro que sí. Con lo cual es fundamental cuidarse y cuidar al otro también. Se calcula, mira, se calcula que hay un trabajo que presentaron en la Organización Mundial de la Salud que mueren 8 millones de personas. En la Argentina mueren 40.000 personas relacionadas al tabaco por año. En el mundo, la OMS dijo que mueren 8 millones, pero de los cuales hay 1.200.000 de esos 8 que son fumadores pasivos que mueren. Así que no es menor el tema también. Es decir, el que no fuma activamente, pero sí pasivamente por está estar al lado de un fumador. Bien. Bueno, algo más, algo que nos quiera decir, algo que quiera decir al compañero gastronómico que está mirando. Que estamos siempre al lado de él para acompañarlos en todas estas cosas, en estos programas de prevención, nuestra folletería, que siempre estamos al lado de todas estas cosas para acompañarlos y que, bueno, nosotros queremos que tengan una familia sana y para eso estamos apuntando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador gastronómico que quiere dejar de fumar, doctor? Primero ponerse en contacto con la institución, que la institución tiene todas las herramientas, desde los tratamientos necesarios como para conseguir una consulta con un psicólogo, para formar un grupo de autoayuda, es decir, todo lo que y si necesita un tratamiento, también el tratamiento. Así que todo está a disposición para eso, porque nosotros estamos trabajando en prevención, justamente. Y por eso estás vos aquí hoy. Así que con mucho gusto vamos a estar. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, clarísimo por su tiempo y por su compromiso con la salud del trabajador hotelero gastronómico.